no hay nadie fuera de Él, que Él es invencible, amén. Diga conmigo. Poderoso, invencible, admirable, grande y muy bien. Rey de reyes, asombroso, incomparable. Vamos, eres increíble. Bueno, es el momento en el cual usted puede dar un grito de júbilo y decir con nosotros: increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú. Tú eres increíble.
junto con nosotros y decir esto? Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Nos amaste. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. Termine este tiempo con sus manos levantadas y diciendo esto: en su amor hay descanso en él. En esta noche continuaremos nuestra serie de la vida de Elías. Se piensa que la oración de Elías fue una oración demasiado traumática. ¿Y por qué decirlo así? Porque era acerca de una calamidad que Elías iba a pedir. A veces esperamos, hermanos, que la oración que hagamos o alguien haga por nuestra nación, nuestra familia, por nosotros, sea una oración que traiga solamente beneficio y no que traiga algo contrario a nosotros, que nos perjudique, como sucedió con esta oración bastante particular. Siguiendo con esta serie de Elías, lo que nos vamos a enfocar hoy es en acerca de su oración y cómo Dios le contestó esta oración con base a esas cualidades que Elías tenía como un hombre fervoroso. El título: una oración particular, o la oración particular de Elías. Esa oración es descrita en Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente, y aquí viene su oración particular, para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Esta oración tan extraña fue de privación, de sufrimiento, de angustia, de trágicos e incalculables situaciones que iban a venir
y particularmente sobre la tierra de Palestina, una tierra fértil que se iría a convertir en una tierra completamente estéril, y por ello todos sus habitantes experimentarían la carestía de los alimentos por la misma escasez o la sequedad de la tierra. Y Dios había llamado a su frágil y siervo Elías, sujeto a pasiones como las nuestras, al solitario Elías, por cuanto era un hombre que tenía 3 cualidades muy especiales, impulsadas por el mismo Dios. Y vamos a mirar esas cualidades. La primera cualidad de Elías fue, como hemos venido viendo, su celo por Dios. Elías nunca actuó independientemente de la mente de Dios, porque era uno solo con él, del sentir de Dios, del celo de Dios o de la voluntad de Dios. Elías antepuso la gloria del Señor al bienestar propio o al bienestar de la comunidad. Hacer la voluntad de Dios es lo que quería Elías por encima de todo. En Elías no hubo maldad al hacer esta oración. Señor, que no llueva, que se detengan la lluvia para que no haya alimentos. Esta oración sí la hizo Elías, pero nunca con malas motivaciones, con amargura, con deseo de venganza. No era un asunto personal de Elías con el rey Acab, pese a que este rey y su esposa lo persiguieron, sino era el mismo celo de Dios. Y con razón Dios contestó la petición de su siervo Elías. Fue por el celo de Jehová Dios de Israel, el celo. Primera de Reyes 19:10 nos dice literalmente que Elías sentía celo por la gloria del Señor. Él respondió frente a un encuentro que tiene Elías y Acab: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Este era el celo. Este celo mantendría a Elías en una vida recta en lo secreto. Él decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Y por eso mismo fue honrado en el cumplimiento de su declaración, de su palabra profética, esa oración que él hizo. Dios honró la palabra de su siervo. Algún día nos acordamos, o nos podemos acordar de un tiempo cuando la Biblia dice que Dios honró la palabra de un profeta o las palabras de los profetas, porque Dios honra a los que andan y viven rectamente. En 1 Samuel 2:30 nos habla que los hijos de Elí era un pésimo sacerdote y sus hijos eran pésimos sacerdotes, y ya Dios estaba cansado de ese sacerdocio maligno, perverso, secreto que tenían sus hijos. Entonces el Señor dijo lo siguiente: por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, enviando uno de esos enviados: yo había dicho, hablando a Elí, que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. Y aquí viene: porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Bueno, Dios honró a Elías, pero todo aquel profeta y todo aquel siervo, todo aquel líder, toda aquella iglesia que no se mantenga fiel, pues entonces será tenida en poco. Solo Dios contestará peticiones que no estén cargadas con malas motivaciones, avaricias, con mala conciencia, ni con deseos egoístas, alejados del propósito y la voluntad de Dios. Las personas piden y podemos pedir, pero no sabemos qué pedir, y a veces podemos pedir mal.
Elías no vino a ocasionar una guerra por su propia voluntad o sus propias pasiones o su propia avaricia, por un lugar, por ser reconocido, sino vino por el celo de Jehová. Santiago 4, 1 al 3 nos va a hablar acerca de peticiones incorrectas, por motivaciones incorrectas, falta de guía de Dios. Dice Santiago 4, 1 al 3, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Bueno, Elías estaba muy lejos de una petición carnal, mundana, de un revanchismo, de un deseo particular, sino el celo por la gloria de Dios era lo que lo movía profundamente a Elías y a su oración. Y cuando él oró, Dios lo honró. Efectivamente, no llovió en la tierra en 3 años y 6 meses. Hermanos, Dios siempre responderá a todas nuestras peticiones cuando están en armonía con la base del celo por su propia gloria, muy por encima de nosotros, de nuestro bienestar, de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestra nación. Por lo cual es que podemos acercarnos a Dios, así como lo hizo Elías en nuestras oraciones, con toda confianza. Elías dijo: vive Jehová, Dios de los ejércitos, y oró fervientemente para que no lloviera. Se acercó confiadamente, como es la invitación que Dios nos hace. En Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Elías se acercó confiadamente y fue desde ese trono de la gracia que fue enviado una calamidad para el pueblo de Israel por cierto tiempo, para en el futuro hacer volver el corazón loco de estos hijos de Israel. Dios llamó a su frágil siervo. Dios se fijó en las cualidades que tenía Elías. Número 1, celo. Número 2, coraje. El celo fue lo que despertó en Elías su coraje para atreverse a ir ante el rey Acab para anunciarle el juicio divino sobre todo su reino. El celo despierta el coraje. Si hay celo por la gloria de Dios, si nos sentimos celosos de la gloria de Dios, seguro despertaremos para ser valientes. El coraje de Elías fue producto de la intimidad que tuvo con su Señor Dios, por lo cual tuvo valentía, así como también tuvo valentía en su tiempo tres hombres, 2 del Antiguo Testamento y 1 del Nuevo. Moisés tuvo que ser investido de la presencia de Dios, tener un encuentro con él, con la zarza ardiente, para entonces, por ese celo por la gloria de Dios, ir y presentarse, a pesar que se consideraba como poco o menos que poco, como nada, presentarse frente a Faraón para decirle: deja ir a mi pueblo para que me sirva, deja ir a Israel, sácalos de esclavitud. Éxodo 5:1 dice: después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón, y entrar en la presencia de Faraón era exponerse a muerte, pero ya ellos tenían la gloria del Señor en su vida, y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. El celo por la gloria del Señor produjo el coraje necesitado para confrontar y enfrentarse casi a la misma muerte o a la misma muerte. Elías frente a Acab, frente a Jezabel. Moisés y Aarón frente a Faraón. Ahora recordemos a un monarca que no era monarca, era una persona sujeta a debilidades como las nuestras
pero que hizo grandes cosas por el celo, por la gloria del Señor, y tuvo coraje. Y nos referimos a David, que fue poseído de este coraje y de este celo de ver cómo el pueblo de Israel estaba siendo burlado y doblegado por los enemigos del pueblo del Señor. Primera Samuel 17, 42 al 45 dice: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Bueno, era un pastorcillo de ovejas, porque era muchacho además, y rubio y de hermoso parecer, y él un guerrero fuerte. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ahí estaba el celo de él, y ahí estaba la base de su coraje, que su coraje fue grande porque no retrocedió, no fue Goliat el que lo menospreció, pero él no se menospreció, sino por el celo de Dios tuvo el coraje necesario para levantarse contra ese gigante. Bueno, de eso estamos hablando, del celo por la gloria de Dios, la primera cualidad que lleva al coraje que Elías también tuvo, que Moisés había tenido, que David de igual forma tuvo. Y este mismo coraje, producto del celo de Dios, llevó al apóstol a testificar al rey Agripa con todo denuedo, con todo valor, con toda determinación. Y así cuando entró al pueblo de Atenas y se enardecía por la idolatría, el celo venía y predicaba con denuedo. Lo hizo en varios lugares y, como les dije, frente a un rey, el rey muy importante, Agripa. La, entre comillas, fórmula ha sido siempre la misma, y es que es Dios el que nos da la valentía para hacer su voluntad, pero no solamente nos da una valentía ajeno, que nos da también el celo de Él por su propia gloria. Primero viene el celo, esa primera cualidad, y segundo viene el coraje o la valentía. Y hoy, hermanos, que tenemos una lucha contra Goliat, contra faraones, contra Acabs y Jezabeles, con todas sus variados pecados de inmoralidad, de menosprecio, de violencia. En medio de esto, hermanos, tenemos que pedirle a Dios que esas cualidades estén en nosotros, y si están en nosotros se levanten. El celo que nos lleva al coraje para no quedarnos postrados. No se quede postrado. Hoy tenemos una lucha contra nuestra carne, el mundo y el diablo, y nos sentimos como de pronto alguno de ellos se sintió o se miró a sí mismo o fue mirado con menosprecio. Nos sentimos con temor, casi derrotados. Tenemos entonces que tomar este coraje que viene del celo, que lo da la presencia de Dios en nuestra vida, y ser valientes, así como Pablo le dice a Timoteo que lo debe hacer, que él debe levantarse y enfrentar, porque quizás Timoteo también se sentía bajo y muy bajo, como se sintió Elías, como se sintió Moisés y como querían hacer sentir a David. Segunda de Timoteo 1, 6, 8, por lo cual te aconsejo que avives, y aquí está, vive Jehová en cuya presencia estoy, que avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros por la imposición de las manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía,
levantémonos de la cobardía, levantémonos de la derrota, sino el espíritu que nos ha sido dado es de poder, de amor y de dominio propio. ¿Ha perdido usted el dominio propio? Levántese en el nombre del Señor. Levántese por el poder que solamente Dios da en su amor. Levántese. No se quede postrado. Avive el fuego del don de Dios. Y después, ¿qué hará usted? Volver a cantar alabanzas, volverá a fortalecerse, la paz le volverá, el gozo. Verso 8, y el ministerio será fructífero. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor. No nos avergoncemos, Dios nos va a respaldar. Ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Elías pudo haber tenido un poco de angustia, zozobra, pero Dios lo había enviado. Moisés también se atemorizó, al igual que el ejército de Israel frente a Goliat estaba en pánico. Y hoy nos encontramos nosotros perplejos frente a los retos que tenemos por delante. Pero el Señor dice que tengamos coraje y que no temamos. Permítame recordar este texto para nosotros los que nos sintamos así débiles y frágiles. Isaías 41:10: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bueno, Dios llamó a este frágil y siervo Elías, hombre sujeto a pasiones como las nuestras, y se fijó en tres cualidades, o él fue también partícipe de esas cualidades, las inspiró, las movió, las puso en la vida de su siervo Elías. Celo, número 1, coraje, número 2, y número 3, constancia, hermano, ser constantes. Dios no llamó a Elías a un trabajo corto, sino de larga duración. Hermanos, ¿cuántas victorias hemos tenido? ¿Cuántos tiempos de gozo, de gloria hemos tenido? Pero hermanos, llegan momentos difíciles, llegan momentos complicados, donde nos sentimos caer, hermanos, o como dice Pablo, derribados, pero no destruidos, pero derribados, afligidos, hermanos, con la presencia del enemigo ahí. Pero Dios no nos llamó a corta duración, a esos tiempos de gloria no más, sino también a enfrentar los momentos difíciles, cuando tenemos prueba de nuestra integridad, lucha contra la tentación del diablo, lucha contra el engaño del pecado y lucha contra la acusación de nuestro enemigo. Tenemos por delante siempre, hermanos, y debemos perseverar en todo tiempo. Una labor que es muy corta, hermanos, no sirve. Esto es de toda la vida, En Elías, él debía seguir adelante día a día, hermanos, día a día. Su celo lo llevaría a su coraje, que lo llevaría también a la constancia, porque era enfrentarse las mismas densas tinieblas. Isaías 40, 28 al 31 habla de la constancia, critica un poquito o apunta a que nos cansamos, nos fatigamos o somos como siendo a veces maduros como jóvenes, pero nos hace mirar hacia Dios, que Él no se cansa y no se fatiga. Isaías 40, 28 al 31: ¿no has oído lo que el Dios eterno, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, hermanos, nosotros desfallecemos, Dios no desfallece, ni se fatiga con cansancio. Algunos nos cansamos, su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado. Y si este día usted está cansado, y si en estas semanas y en esta época usted está cansado, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que se le acabaron, al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. He aquí la base de la constancia. Esperemos en Dios. Caminarán
correrán y no se cansarán, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos pues con esa palabra. La fortaleza sobrenatural provenía de un manantial sobrenatural y solo así podemos ser visualizados para luchar contra los principados y las potestades, como dice Efesios 12:13, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, o sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, denle una miradita a la armadura de Dios en Efesios 6:10 al 20 y empecemos a orar con esa armadura para ver en los momentos difíciles, hermanos, cuando hemos estado cansados, ser constantes como hemos sido en los momentos de mayor gloria. Había pasado 6 meses donde ya había sequía y el anuncio era más grande y más complicado. 3 años más, tiempo en el cual Elías no solo tendría que sufrir los estragos de lo que él había anunciado, Elías también, como vamos a ver más adelante, se iba a afectar. Quizás, me imagino, si tendría algún conocido o familiar, que la Biblia nos dice quiénes podrían ser, pero tendría que tener a alguien con quien socializara de cuando en vez, se afectaría. Y su nación que él amaba se afectaría. Así esta recesión económica mundial, esta devaluación del peso, estas situaciones adversas, este río de inmoralidad, de locura, estos tiempos de invierno que nos azotan tan inclementes, donde en los Estados Unidos los bebés están sufriendo muchísimo y otras naciones y nosotros también, hermanos, tiempo donde nos afectamos, sufrimos los estragos. Para el tiempo de Elías era el hambre y vamos a mirar pronto eso. Además, la persecución durante todo el tiempo por ser acusado de haber traído esta gran calamidad. La culpa es suya, Elías. ¿Para qué se pone a hablar de eso? ¿Para qué profetiza eso? Porque en lugar de eso no habla de bendición, porque para bendición nos puso Dios. Hermanos, quizás algunos podían pensar así, pero Elías fue dirigido en su oración. En 1 de Reyes 18, 16 al 18, un encuentro entre Acab y Elías. Entonces dice así: entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Mire este encuentro, 1 de Reyes 18, 16 al 18, verso 17. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Eres tú el que estás turbando esta nación con estos anuncios? Y él respondió: yo no he turbado a Israel. El hecho de que haya orado así no quiere decir que yo esté turbando a Israel, ni que quiera el mal para Israel, ni que sea un ave de mal agüero, sino tú eres y la casa de tu padre dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Hermano, que lo que ha venido a nosotros es consecuencia de los pecados de la iglesia y de los pecados del mundo, de los pecados de nosotros sus siervos, de pronto de los hermanos, y que tenemos que arrepentirnos. Elías viene con la noticia desafiante para el rey Acab de la prolongación de la sequía por mano de Dios y por la declaración suya. Se piensa que la oración, hermanos, es solo para traer el favor de Dios, pero la oración también, hermanos, es para traer la voluntad de Dios, y en este caso situaciones adversas que para el caso de la época de Elías perjudicaron y trajeron mucho mal, catástrofe por 3 años y 6 meses a toda una nación. Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente, permanentemente por el celo de Jehová, ¿verdad? Que fue el que le dio su coraje y fue el que finalmente le ayudó a sostenerse en constancia hasta el final.
para que no lloviese. Y efectivamente Dios honra a los que le honran y a los que están conectados con Él. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ni un día menos dejó de llover, sino conforme a la palabra del profeta. Esta oración fue de calamidad y privaciones, sufrimientos para la tierra fértil convertida en desierto, y por ello sus habitantes experimentaban la carestía de los alimentos por la prolongada escasez. Puede tener similitud con lo que vive las naciones de la tierra, lo que vivimos hoy. Esta fue la oración particular de Elías. Que Dios nos enseñe a orar y que estas 3 cualidades estén en nosotros: celo, coraje, constancia. Que la gloria del Señor esté, el celo por la gloria del Señor esté por encima de nuestros intereses, y que Dios nos dé valentía para hacer su voluntad, y que permanezcamos constantemente en sus caminos. El Señor le bendiga. Son de mi adoración, eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú. Una vez más, la única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. El único motivo para vivir eres tú. Una vez más, la única razón eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Señor, eres Dios soberano, Dios que reina en toda la tierra. Tu pueblo te canta esta mañana diciéndote esto. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, tú eres fuerte, invencible. Quiero escucharlo a usted. Eres todopoderoso. Tú eres
eres fuerte y no hay nadie, una vez más usted, tú eres todo, eres fuerte.